Un cordial saludo, compañero y tutor. Me presento, mi nombre es Robert Santiago Joyas Bonilla. Pertenezco al grupo número 29900421 de procesamiento digital de señales. Bueno, eh, para, para este caso del ecualizador o el panel de filtros, eh, en mi caso escogí el filtro elíptico o el cover también. Filtro de respuesta al impulso infinito. Entonces eso, IR. Entonces por aquí tenemos pues ya el ecualizador en MATLAB. Entonces primero nos pedían que trabajáramos en primer lugar con el bloque de multimedia file o un archivo multimedia. Entonces básicamente en la guía nos especificaban el trabajo con un audio de guitarra y pues aquí simplemente pues se descarga el archivo .mp3 y se carga. Luego tenemos los filtros, eran 13 filtros con distintos rangos. Entonces aquí tenemos los rangos de los filtros en esta parte. Entonces tenemos un filtro, el primer filtro es de 20 Hz a 150 y pues el más alto o el más grande es de 19K a 20K kilohertz. Entonces aquí tenemos los filtros. Entonces básicamente se trabaja con el FDATool, que básicamente pues es el filtro para diseñar, pues es para el diseño de filtros. Entonces aquí tenemos por la configuración, este es el primer filtro, el de menos valor. Entonces aquí simplemente pues tenemos que escoger entre IRR o el infinito o el finito, que básicamente es los dos, un pasabandas, y pues ya las especificaciones y eso pues deja default y simplemente pues se trabaja con la frecuencia dada y los rangos de frecuencia dada para el filtro. Entonces eso es, simplemente pues ya aquí se le especifica de qué orden y qué filtro es el que se quiere trabajar, y pues se le especifica pues los distintos valores de frecuencias que que se deben tomar. Por aquí en la guía nos decían que, un segundo, ya, tendríamos una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. Y pues aquí nos especifican lo que acabo de mencionar, que es el trabajo con los distintos pues esquemas en Simulink, es decir, aquí está el multimedia file, aquí está la ganancia y demás. Aquí pues nos especifican el audio y pues un analizador de espectro y demás. Entonces ya sabiendo esto y sabiendo con qué bloques vamos a trabajar y las especificaciones dadas, pues simplemente lo que tenemos que hacer es para cada uno, para sacar pues el bloque para FDATool para cada filtro, y pues simplemente pues modificarlos para el diseño y ya está. Una parte también importante que quiero mencionar era, también nos pedían exportarlo a MATLAB y demás. Entonces pues la exportación a MATLAB es desde acá, simplemente se la da aquí y al cargar pues exporta y ya está. Y ya pues una vez estando en MATLAB, ya uno acá en el Command Windows o el Workspace, perdón, pues o sea, aquí salen las matrices y demás funciones para poder graficar. Pero bueno, volviendo al tema, aquí nos pedían pues el ecualizador. Entonces ya teniendo todo esto, sabemos simplemente pues lo que hacemos es que a cada salida del filtro le agregamos una ganancia. Entonces simplemente pues aquí nos pedían específicamente este tipo de ganancias, el soy de ganancias.
y pues lo dejamos en una cada uno. Aquí podemos observar que todos están en 0. Específicamente no nos piden que sean, es decir, la idea es que se vaya observando pues los cambios que se le dan dependiendo a qué filtro se le da ganancia o no, es decir, a qué filtro se activa o no se activa, porque si lo dejamos en 0 el filtro no va a entrar y no se va a ver en la salida pues afectado por el filtro. Entonces vamos primero a activarlos todos y ejecutamos para observar pues simplemente pues aquí pues le dejamos el tiempo, lo podemos dejar infinito porque digamos si lo dejamos de 20 pues el tiempo de muestra va a ser solo de 20, entonces lo dejamos en infinito y le damos cargar, esperamos a que compile. Entonces desde aquí ya lo podemos pausar y simplemente lo que podemos observar pues es la entrada de los filtros, el cambio de frecuencias y demás, el muestra de frecuencias para todos los filtros y demás. Pues aquí estamos mostrando desde el filtro más pequeño que es de, como lo muestra aquí en la guía, que es de 20 hasta la frecuencia más alta que es de 20K. También hay que tener en cuenta que los agudos y los graves tienen una determinada frecuencia y el oído humano no puede percibir más superior a los 20K, 20 kilohertz, porque pues es la sensibilidad. Entonces ahorita pues vamos a proceder, simplemente aquí detenemos y lo que vamos a hacer es, digamos, vamos a desactivar todos, vamos a dejar solo el primer filtro y vamos a compararlo con el último, que es bastante interesante. No con el último porque los dos últimos, al ser unas frecuencias tan altas, no podemos, al estar trabajando con un sonido de guitarra, el sonido de guitarra no tiene frecuencias tan altas, entonces es muy difícil de percibir los cambios los cambios o es muy difícil de percibir que el filtro esté haciendo cambios en la salida. Entonces vamos a dejarlo, vamos a percibir primero el primero para que valga la redundancia. Entonces esperamos a que compile. Entonces, como podemos observar, hay un cambio grande, es decir, ahora como estamos trabajando con frecuencias muy bajas en este filtro en específico, vamos a escuchar solo graves y vamos a ver que la, la función del filtro es totalmente distinta a la anterior. Si vemos un filtro con amplitudes un poco más grandes y las frecuencias pues serán mayores, como lo dije anteriormente, y eso hace que nuestro filtro solo tome esas frecuencias y por eso se escucha así. Al momento de que percibimos, el filtro solo queda escuchándose así y por eso se escucha la canción así, la canción o el ritmo de la música. Ahora simplemente pues detenemos acá y vamos a trabajar con este filtro, que es este, que es el de 16K a 17. Cerramos acá y damos tras en 0 y es en 1. Esperamos a que compile nuevamente. Como podemos percibir en este filtro es totalmente distinto. Ahora vemos el pasabandas aquí totalmente a la derecha, y aquí tenemos la compilación y
el perdón, aquí como podemos ver, el pasabanda de compilación y la banda de transición, banda suprimida, perdón. Entonces, aquí lo vemos a este lado, es este que está acá. Entonces vamos a acercarnos un poco acá, vemos. ¿Por qué ese? Como estamos trabajando a 16.000 y 17.000, entre 16.000 y 17.000, solo nos van a registrar esas frecuencias. Entonces por eso escuchamos un pequeño como pitido, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque ya a 16.000 estamos trabajando con, ya no como la anterior estábamos trabajando con graves, sino que ahorita estamos escuchando pues más agudos. Entonces por eso suena como un pitido, como un chirrido. Entonces esa es la diferencia entre estos. Entonces, ¿qué comprobamos? A frecuencias bajas escuchamos más graves, vemos una señal más entendible, sin tanta fluctuaciones entre sus frecuencias, entre sus amplitudes. Al contrario, las frecuencias más altas, que hay amplitudes mucho más estrechas y frecuencias mucho más grandes. Entonces ese, digamos, de pronto no se pudo escuchar muy bien. Eso porque también, digamos, depende mucho de lo agudo de nuestro oído. Muchas personas pueden hacerlo o no. Entonces vamos por último a revisar pues otro filtro que podamos escuchar pues un poco más en general, que sería este. Entonces este lo vamos a bajar en 0 y en 1 y lo vamos a ejecutar. Esperamos a ver nuevamente a que se compile. Y tenemos como acá, supongo que acá sí podemos escuchar mejor. Y vemos que en toda esta área, es decir, en toda esta área, no escuchamos absolutamente nada. Esto qué quiere decir que en toda esta área nunca recibimos estas frecuencias, es decir, nunca registramos estas frecuencias. Entonces, y para las frecuencias, entonces, en cambio, como ya estamos trabajando unas frecuencias más altas, pues acá las escuchamos y por eso, vuelvo y reitero, escuchamos como un silbido o una frecuencia algo molesta porque estamos trabajando en frecuencias muy altas y eso es. Entonces básicamente este es el ecualizador. Podemos aumentar, disminuir distintas frecuencias de un audio. Puede ser esta guitarra o puede ser otras frecuencias, digamos con una frecuencia, trabajar con alguna canción o algo así que tenga frecuencias aún mucho más altas, pues vamos a ver distintos rangos y distintas mediciones y pues la gráfica va a ser totalmente distinta, pero en este caso la guía nos presenta pues este audio de guitarra. Muchísimas gracias por su atención.